Bueno, pues si nada, si queréis, como siempre, si, comentar algo o, o señalar algo eh, mientras esperamos 1 o 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Si no, si no empezamos y luego ya pues irán surgiendo las preguntas y los comentarios, ¿no? Eh, Quería empezar hoy con otro, con otro fragmento breve también de otra película, porque en ese fragmento de unos 3 minutos se refleja muy bien el carácter conflictivo de la belleza, ¿no? Incluso el elemento político de la belleza, ¿no? Eh, ese carácter conflictivo, trágico, ya lo estuvimos viendo y hoy con Nietzsche lo vamos a ver más claramente. Pero yo creo que es interesante que veamos este fragmento de esta película. Es una de las últimas películas del director de cine Spike Lee, que es un director, como se dice, afroamericano, y es una película de hace 2 o 3 años o un poquito más. Es una especie de comedia donde unos policías de color se infiltran paradójicamente en el Ku Klux Klan, ¿no? Pero antes pasan otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver eh, el policía infiltrado que primero va a conocer a la resistencia radical de los años 70, porque la película se ubica en los 60, 70, ¿no? Entonces, vamos a poner ese fragmentito y lo comentamos. Un momento que lo estoy ubicando. Yes, after him. Ahí vamos. Bueno, el personaje masculino es el policía infiltrado y el personaje femenino, líderes de la resistencia, ¿no? O de los grupos políticos que había en ese momento. Nada, decime. He took the names of Escucha, Kwame ¿verdad? Nkrumah of Ghana and his mentor Sekou Touré of Guinea to honor the great leaders. Well, that is heavy. You know how we got to Colorado Springs? Yeah, the Colorado College Black Student Union invited him. Oh, I can dig it. I can dig it. Are you part of the union? I'm the president. Really? I'm talking to the president right now? Yes, you are. Right on, sister. Well, I bought a ticket. May I skip the line since I'm talking to the president? There's no cut in line. To the back. Se escucha, See you ¿verdad? inside. I'll see you inside, my brother. This is president. Right on. Endowed Black Power! The Black Student Union of Colorado College is honored to bring the vanguard of revolutionaries fighting for the rights of Black people all over the world. Let's show it to the Black love, to the one and only,
The brother man with a plan who is sicking it to the man. Right on. Put your hands together, my people, for our Kwame Ture. Thank you, Sister Patrice, Black Student Union. I want to thank all of you, my beloved sisters and brothers, for coming out tonight. Okay. But I'm here tonight to tell you that it is time for you to stop running away from being black. It is time for you to stop running away from being black. You're college students, right? Right on. You should think. It is time for you to understand that you, as the growing intellectuals of this country, that you must define beauty for black people. Okay. Now that's black power. Let me ask you something. Is beauty defined as someone with a narrow nose, thin lips, white skin? Hell no. Hell no. Because you ain't got none of that. Okay. Our lips are thick. Yes, they are. Our nose is broad. Our hair is nappy. We are black and we are beautiful. You see, we want to be so much like the white people who oppress us in this country. And because they hate us, and because we are ashamed of our African heritage, we then hate ourselves. Y'all don't hear me tonight. Bueno, hasta ahí, ¿no? Eh, a ver un momento. Bueno, me parece interesante el fragmento porque pone en cuestión o pone sobre la mesa varios elementos, ¿no? Primero, el elemento real y conflictivo de que hay determinados parámetros de la belleza más, entre comillas, no sé cómo nombrarla, más superficial, que son relativos, ¿no? Porque está muy bien cuando el personaje, ese líder político, dice, bueno, nosotros tenemos los labios gruesos, la nariz ancha, no somos iguales, ¿no? Pero les dice, bueno, tenemos que encontrar la belleza en el pueblo negro, ¿no? O sea, me parece interesante como señala que hay determinados costados que son los más espurios, que son los menos interesantes, que efectivamente sí que son relativos, ¿no? Sí que se mueven por la historia, pero él, a diferencia de otras posturas, dice, no, lo que hay que recuperar es el poder de la belleza y utiliza la belleza como un arma política, ¿no? Entonces, este fragmento me parecía muy interesante porque a la vez asumía cierto carácter conflictivo, histórico de los parámetros de la belleza, pero a pesar de eso, no dejaba de reivindicar casi platónicamente como si la belleza fuese una fuerza subversiva, ¿no? Me parecía muy hermoso este fragmento. No sé si alguien quiere comentar algo del fragmento. Si no, seguimos y
Entonces, sigamos, ¿no? Os decía que el personaje reivindicaba ese carácter subversivo, de la belleza, ese carácter político, que efectivamente, como dice Josefa, hay algo que más allá de lo visible, porque efectivamente somos distintos, hay algo que está por encima de lo visible, ¿no? Que es un poco lo que decía Platón, ¿no? Que la auténtica belleza no es la belleza que se ve, que esa ya os digo, es la que está triunfando en las redes sociales, o en la televisión, o en la moda, que esa belleza pues está bien también, pero hay otra belleza que está unida a lo que se ve, pero que no se reduce a lo que se ve, que es un poco la belleza que descubren los griegos, la belleza de Platón. Pero claro, y aquí introducimos una cosa interesante que nos va a vincular al duelo, ¿no? Voy a poner una reflexión muy hermosa de Borges, ¿no? Porque esa belleza mm, es una especie de ideal, no se puede tocar, no se puede decir, no se puede eh, atrapar, no se puede reducir a un diccionario. A ver, han escrito también, muy interesante porque trata de dar objetividad a la belleza abstrayéndola de los estereotipos. Exacto, esto es lo que estamos intentando ubicar nosotros, que la belleza tiene un costado relativo y que es cultural, pero es lo menos interesante, pero tiene un costado platónico, objetivo, ¿no? Que es lo que vimos un poco de la proporción, que es más abstracto, de la simetría, y que esa proporción, esa simetría remite a algo más, a su vez. Por eso este fragmento es muy hermoso por lo que señalas, ¿no? Porque no niega la contradicción de la realidad, por plantearlo en términos de discusión académica, no niega el subjetivismo o el relativismo, pero ese relativismo no le hace decir que todo vale. Dice, no, reivindiquemos la belleza, porque podría haber reivindicado, no sé, otra cosa, reivindiquemos la diferencia, ¿no? Podría haber dicho, pero él dice, no, reivindiquemos la belleza, ¿no? Con todo lo interesante y problemático que es eso, de esa belleza que es común, pero a la vez no es reducible únicamente a lo visible. Y os decía, es un ideal, es una idea. Esto es lo que señalará, es uno de los principios de Platón y de este curso. La belleza trasciende a lo que se ve. O lo que se ve solo es un signo casi divino o casi trascendental de algo más, ¿no? Mm, De algo más. Como toda obra de arte apunta a algo más. Eh, ¿Qué es ese algo más? Ahí ya está, ahí es más difícil poner palabras, pero lo que importa es que apunta a algo más. No se reduce a lo que, al objeto en sí, sino que trasciende al objeto. Decía que es un ideal la belleza. Y todo ideal tiene un carácter problemático, porque en un punto todo ideal no está. Todo ideal
no se puede reducir, no se puede aprender. Voy a decirlo de otro modo, tiene un costado de perdido, el ideal, de inalcanzable. ¿No? Como eso, ¿quién escribe? Había un autor, un escritor muy famoso, no sé si era Galeano, no sé quién era, que no sé si lo decía para el ideal, pero me vale, ¿no? Que es como el horizonte. Al horizonte nunca puedes alcanzar el horizonte porque tú te vas acercando, pero el horizonte se aleja contigo. Y eso que parece un problema es una virtud, que no se pueda atrapar las utopías, el horizonte, la belleza. Pero tiene ese costado de ausencia, de vacío, que es interesante y que es problemático y que habla de la belleza en sí también. Hay una hipótesis muy hermosa vinculada un poco a esto de Borges sobre Platón y la belleza. Lo vamos a leer, son dos párrafos muy breves. Ahí está este texto de Borges que dice, si lo voy a leer, si verás que tengo que mover las pantallitas que yo tengo aquí. Dice, Platón habla sobre los libros de una manera un tanto despectiva, ¿no? Porque Platón paradójicamente rechazaba la escritura. ¿Qué es un libro? Un libro parece como una pintura, un ser vivo, pero si le hacemos una pregunta no responde. Entonces vemos que está muerto. Y ahí ya tenemos algo de la pérdida, el vacío, el duelo, ¿no? Para convertir el libro en algo vivo, Platón inventó felizmente para nosotros el diálogo platónico, que se anticipa a las dudas y preguntas del lector. Y ahora viene lo más relevante para nosotros. Pero podríamos decir también que Platón estaba triste por Sócrates. Después de la muerte de Sócrates, se diría a sí mismo, ¿qué hubiera dicho Sócrates a propósito de esta duda mía? O sea que para Borges, la filosofía, Platón estaba en duelo por la muerte de Sócrates. Quizás la filosofía no sea más que el resultado de un duelo, ¿no? Fijaros la potencia del duelo cuando se atraviesa, da como resultado al pensar occidental. Y sigo con Borges. Y entonces, para volver a oír la voz de su querido maestro, escribió los diálogos. Dejaba su inteligencia vagar y a la vez dramatizaba aquella inteligencia, convirtiéndola en muchas personas. Me imagino que su principal propósito era la ilusión de que a pesar de que Sócrates hubiera bebido la cicuta, seguía acompañándolo, seguía vivo. Esto me parece verdad porque he tenido muchos maestros en mi vida. Estoy orgulloso de ser un discípulo, un buen discípulo, espero, ¿no? Dice Borges de sí mismo y de Sócrates, ¿no? Pero es muy hermosa esta lectura, esta hipótesis de Borges, donde ya plantea sin decirlo completamente que quizás Platón simplemente estaba en duelo y que gracias a la invención de la filosofía pudo superar el duelo y que por lo tanto la filosofía no es más que la catarsis de Platón en relación a esa pérdida de su maestro, ¿no? Seguramente sabéis que Sócrates era ágrafo, no escribía, y Platón odiaba la escritura, a pesar de ser el primer maestro de la escritura en filosofía, pero quizás la odiaba por ese amor hacia el maestro, ¿no? Y aquí encaja perfectamente esto que decíamos
de Freud, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada, Sócrates, o una abstracción, que haga a su vez, que haga a sus veces como la patria, la libertad, un ideal. Los duelos no son en relación a la muerte de alguien, sino también y principalmente en relación a la pérdida de un objeto de amor. Esta hipótesis no la vamos a desarrollar, pero es absolutamente hermosa, ¿no? ¿Y si la filosofía no fuese más que una creación amorosa, una carta de amor vamos a decirlo así, al padre perdido? Bueno, es una hipótesis que plantea Borges, que me parece absolutamente brillante, plausible, pero que además se pone el dedo en la llaga sobre el carácter creativo y potente del duelo cuando se consigue atravesar, cuando uno no se queda ahí simplemente en la tristeza, pero se parte de ese vacío, de esa pérdida, de ese agujero, ¿no? Uno podría imaginar que en realidad toda la historia del pensamiento humano es como la huella de ese hombre prehistórico que dejaba la huella y el vacío, pues a lo mejor la filosofía no es más que eso. Ese gesto de Platón en relación al vacío dejado por Sócrates. Obviamente son solo hipótesis, pero que yo creo que tienen cierto rasgo de plausibilidad, ¿no? No sé qué os parece, si alguna vez, porque más clásicamente, por ejemplo, en la carrera de filosofía, yo sí que había escuchado una frase muy famosa de un filósofo que decía que la historia de la filosofía no es más que una nota al pie de la página de la filosofía de Platón. Pero lo de Borges me parece mucho más brillante y mucho más radical. Quizás la invención del saber no sea más que el resultado de un trabajo del duelo. O sea que los duelos no serían tan malos, ¿no? Más allá de estructuralmente inevitables. No sé si alguien quiere comentar algo de esto de Borges. Claro, porque el problema en la realidad, en la clínica o en la cotidianidad de un duelo, y sí, esto que dice Juana lo trabaja mucho tanto Freud como Lacan. El amor y el odio están muy pegados, están muy unidos y mantienen una relación, una relación. Pero fijaros que en el fondo no es más que lo que decía Heidegger, ¿no? Del ser humano, que es un ser arrojado en el mundo, que es una pátrida, es lo que planteaba Platón cuando decía que solo vemos sombras. O sea que la historia de la filosofía ha trabajado mucho la idea del duelo, pero en realidad con otros nombres. Y también la idea del amor. En realidad la historia del arte ha trabajado mucho el amor, pero no se ha atrevido a ponerle esa palabra. Le ha puesto interpretación,
subjetividad. Le has puesto otros palabras, pero pocas veces se han atrevido a poner la palabra amor, como si fuese un pecado, ¿no? El amor para las humanidades. Escribe Antonio. El curso pasado pregunté al alumnado sobre sus experiencias de la belleza. Ah, bueno, qué gran pregunta. A mí no se me habría ocurrido. Fueron muy diversas. Comportamientos de la infancia, comportamientos docentes preocupados por el alumnado, percepción de su propia profesión que les parece bella, la belleza está siendo vista, Pigmalión visita las aulas. Pero muchas de las respuestas tienen que ver con el amor, lo cual esto habla del carácter democrático de la belleza o del arte y a veces del carácter aplastante del saber. El saber se recubre de falsos oropeles para que, ¿no? Como en el nombre de la rosa, para que se piensen que solo unos cuantos pueden acceder a él. Eso no significa que no haya que esforzarse, pero a veces el saber se recubre de mentiras o de, ¿cómo se dice eso? De eso que brilla pero no es real, ya se me ha ido la palabra. Pero bueno, es una grandísima pregunta la que le hiciste. Yo en eso soy más clásico, más cobarde, más académico y no me hubiese atrevido a hacer esa pregunta, porque es una gran pregunta. Es una pregunta que haría Platón, no es una pregunta que haría un profesor de universidad ahora. Está muy bien la pregunta. Eh, es que ya me has dejado con la duda, con la intriga. ¿Y si la historia de la estética se tendría que cambiar por la historia del amor? Y en las facultades no dar solo estética, sino dar una historia del amor. A lo mejor el mundo iría un poco mejor, ¿eh? O intuyo, por la forma de escribir y los comentarios, intuyo quién es Antonio, pero si no es el que es, no importa. Lo que importa es lo que ha dicho. Pero, ¿y si en la Facultad de Educación hubiese una asignatura sobre el amor y el saber? A lo mejor cambiaba toda la sociedad, ¿no? Haciendo esas preguntas. No te digo nada si hubiese ya una asignatura sobre el duelo. Revolución total, total. Yo estoy casi seguro que Antonio quien pienso que es. Sí, sí, habría que empezar como el Black Power de la película. Habría que reivindicar como ese personaje reivindicó la belleza, habría que reivindicar el amor, aunque el amor es conflictivo también, no es tan fácil. Pero sí, sí, revolución total. Cambiaría, podría quizás cambiar la historia de la educación. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque no vamos a poder cambiar el mundo nosotros, o sí, quién sabe, ¿no? Haciendo esas preguntas a sus alumnos, Antonio, yo creo que está ya cambiando el mundo. Yo nunca, la próxima vez la voy a hacer. Yo nunca me atreví a hacer esa pregunta. O sea, yo ya me he llevado algo de hoy. O sea, que está muy bien. Y está muy bien. Me quedé pensando, me quedé trabado. Pero bueno, no hay más remedio que seguir. Eh, entonces, os iba a decir que, claro, pero en realidad el saber aparece cuando irrumpe el no saber, cuando uno se queda descolocado.
cuando, como me ha pasado ahora a mí, el vacío, el no saber, la huella. Y eso permite la creación de un verdadero saber. O sea que está bien quedarse trabado por momentos. Pero, porque es que, bueno, voy a hacer la última digresión porque me ha provocado demasiado este comentario. Igual que yo odio que se diga que el arte es entretenimiento, quizás debería incorporar eh, que odio que se diga que el saber es aburrido o el saber es poder o el saber es solo información. No, el saber es amor. Parece que nos hemos vuelto aquí. Esto va a parecer la película de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir a ver si empezamos una revolución. Entonces, esa vinculación con el duelo, pero claro, se tiene que atravesar el duelo porque clínicamente, por resumirlo muy mal, ¿no? O sea, la filosofía o el arte es el resultado del atravesamiento del duelo, no de quedarse ahí en el agujero, sino poder haber atravesado como Ulises el dolor, el agujero, ¿no? Porque, nada, las fases más o menos típicas, aunque no hay que hacer nunca mucho caso a las clasificaciones, ¿no? De un duelo es nada, el sentimiento de dolor, ¿no? El primero un desinterés por el mundo, ¿no? Porque ya se ha perdido la facultad de amar cuando ese sostén desaparece y entonces hay un desinterés. Incapacidad de escoger un nuevo objeto de amor y imposibilidad de llevar a cabo cualquier actividad que no se refiera a la memoria del muerto o del ideal. Pero claro, esa es la fase clínicamente compleja. Esa es la fase que hay que atravesar. Luego viene el surgimiento de un nuevo amor, ¿no? Eh, o sea, la invención de algo nuevo. Si Sócrates, ay, perdón, si Platón solo se hubiese quedado lamentando por la desaparición, el asesinato o suicidio de Sócrates, no hubiese inventado los diálogos platónicos, ¿no? Si solo se hubiese quedado en la queja, en el lamento, no hubiese habido el salto siguiente de la creación. Entonces eso hay que tenerlo claro, que nosotros no estamos haciendo un elogio del duelo en su costado más terrible, que es muy duro, sino un elogio de, del trabajo desde el agujero, el no saber, la pérdida. El saber es belleza, nadie te lo puede arrebatar en la vida. Una belleza con poder, sí, sin duda, que es un poco el fragmento que hemos visto de esta película, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Como ya hemos dicho todo este rato, y ahora nos acercamos a Nietzsche y de nuevo a los poetas, ¿no? ¿No? No hay extensión más grande que mi herida. La fase del duelo, la primera fase del duelo, ¿no? Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Bueno, es que esto lo dice Lacan, que los poetas están antes que los psicoanalistas, que los pensadores, ¿no? Porque es mucho mejor esta definición del duelo que una descripción fría y por etapas. La subjetividad no funciona así, ¿no? Pero aquí el poeta lo dice extremadamente bien, ¿no? En este caso,
Miguel Hernández, ¿no? Cuando veamos un poco Lacan, vamos a ver más las conexiones más directas entre duelo y creación, ¿no? Pero las quiero ir anunciando para que cada cual vaya intuyendo esas conexiones. Y un elemento muy importante del duelo, eh, por eso nos afecta tanto y tiene que ver con la identidad, es que el duelo siempre es una herida narcisista. Desaparece el otro, pero desaparece la imagen de mí que el otro tenía. O sea, desaparece algo mío, ¿no? No desaparece solo el otro. Y eso en un punto lo refleja muy bien el mito de Narciso, ¿no? Que también refleja el costado peligroso del duelo y de la belleza, ¿no? El mito de Narciso, donde ese personaje se queda admirando su propia imagen y de repente se ahoga. Porque, como seguro que habéis escuchado muchas veces, que idiota en griego significa el individuo, el solitario, ¿no? El duro asunto sagrado, sí, total. También preguntaste por la sagralidad de las aulas universitarias, total. Bueno, pero pero no me voy a ir ahí a lo sagrado, porque entonces, aunque en el fondo el arte es una manifestación de lo sagrado, pero em, el mito este refleja muy bien el costado peligroso de la belleza, ¿no? El costado terrible de la belleza. Anuncia muy bien, como anuncian los mitos, de una forma poética, ambigua, todos los peligros y a la vez las virtudes de, de la belleza, ¿no? Que la belleza tiene ese costado peligroso, terrible, ¿no? Bueno, aquí distinto. Este es de Caravaggio, este cuadro. Este creo que era, no me acuerdo si era de Rubens. Bueno, pero vamos a ir a Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche mm, es el primero que, no, quizás no sea el primero, pero sí que uno de los primeros que mejor formalizó este costado terrible o trágico de, de la belleza, inclusive del arte en sí mismo, ¿no? Y espera, que voy a pasar. Lo hace con el nacimiento de la tragedia, que es un libro fundacional en la historia de la historia de la filosofía, pero también en la historia de la estética, ¿no? Porque con ese libro un poco se puso sobre la mesa o cambió la idea que se tenía de la belleza, la idea que se tenía de los griegos y se reivindicó lo que se conoce como el saber trágico. El saber trágico, ¿no? Por cierto,
Os he puesto esas imágenes que voy a decir algo sobre esas imágenes porque son muy interesantes, ¿no? Em, Normalmente nosotros tenemos la idea de que esta era la belleza de los griegos, ¿no? Que es la belleza que hay en la imagen que se ha reproducido en los museos. Y el asunto es que es la mitad de la verdad. O sea que este ideal de belleza física y estético, en el sentido más banal de la expresión, es una invención, es una reconstrucción, porque se descubrió relativamente hace pocos años, pocas décadas, que las esculturas tenían colores. Entonces, esa cosa tan purista, tan abstracta, tan perfecta de las esculturas griegas, pues no eran todas así, ¿no? No eran todas así. Fijaros que esto se acerca mucho más a una película de Pedro Almodóvar, no al ideal griego que pensábamos que existía, ¿no? Fijaros esta cultura. Que no cambia completamente la realidad física de las esculturas, pero sí que modifica nuestra percepción de ese ideal tan puro, tan abstracto, tan perfecto del mundo griego, ¿no? Si lo que se hubiese difundido hubiesen sido estas imágenes, bueno, quizás la historia sería distinta, ¿no? Fijaros cómo cambia la percepción y modifica completamente el ideal. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Otra vuelta de tuerca que quizás el ideal que tenemos de los griegos es una ficción, es una construcción nuestra, no un ideal real que había en ese momento, sino nosotros tenemos nostalgia por algo que nunca existió, que es la buena nostalgia, ¿no? Por algo que nunca existió. Fijaros esta estatua muy famosa. Cambia la percepción. ¿No? Por eso en esta diapositiva digo, nostalgia por un ideal de belleza que quizás nunca tuvieron como nos lo imaginamos. Y eso en la historia de la humanidad ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces solo nos quedamos con una versión, ¿no? Y que quizás tenemos eso, un ideal por algo, somos como Platón en un punto, tenemos un ideal por una nostalgia por algo que no existió. O sea que la importancia de cómo nos vemos, cómo nos contamos a nosotros mismos, lo digo tanto como individuos como colectivos, ¿no? Es casi mucho más importante que la realidad misma, ¿no? Esto también, esto lo decía Walter Benjamin, ¿no? Que la historia lo escriben los vencedores, pero hay otra historia, ¿no? Pero precisamente un poco vinculado a esta discusión entre la realidad y el relato, y el libro de Nietzsche es muy importante porque en el fondo él lo escribió contra el presente suyo. No lo escribió únicamente con una voluntad
histórica o filológica de, de recuperar el saber griego. De hecho, se descubrió des- después, y creo que Nietzsche mismo lo admitió después, no tengo claro. Lo que sí que sé seguro es que se descubrió después que todo lo que Nietzsche decía que había leído no los había leído. No había leído casi ningún griego de los que él decía que había leído. Pero es que eso no importa en el fondo porque él estaba eh, buscando construir una idea de arte y de estética y de belleza. Pero tiene mucha gracia que no hubiese leído a los textos griegos, ¿no? Obviamente sí que conocía las tragedias, que eso es lo importante, pero muchos de los otros textos que él cita no los había leído. Eh, y seguramente sabéis que Nietzsche enseguida se tuvo que ir de la academia, no por esto, porque eso no lo descubrieron, eso se descubrió después, sino por su relación conflictiva con la academia. Pero el nacimiento de la tragedia es, como hemos visto en el fragmento de la película, un libro político. Es un libro de estética, sin duda, pero también es un libro político, contra su presente. Son como los libros que vamos a ver del surcoreano alemán Byung-Chul Han, que algunos son de estética, pero son libros contra el presente, casi todos, ¿no? Pues Nietzsche hizo eso. Y lo que él pretendía reivindicar era el saber, el saber trágico. El saber trágico que es distinto al saber de la filosofía, ¿no? Porque, ¿cuál es el ideal de la filosofía? Creo que tengo aquí, déjame buscar porque en otro lugar tengo una una buena síntesis del ideal de la filosofía. Si alguien se atreve a decirlo, mientras yo lo busco, pero que no tengan miedo en decirlo porque seguramente acierte. A ver un momento. Así, aquí lo tengo. Nadie se atreve a señalar cuál es el ideal de la filosofía. Es el del sentido común, ¿eh? Tampoco es que sea muy difícil. Eh, es el que compartimos todos. Pero si nadie quiere lanzar una hipótesis, os comparto el ideal de la filosofía. El que yo creo que es, me puedo equivocar, por supuesto. Entonces, un momento lo voy a compartir. Este, esto es de un libro de un teórico de la estética que se llama Georges Didi Huberman, un francés que es absolutamente genial y tiene un libro sobre las emociones. Y en ese libro dice esto y quizás se le escapa un poco, ¿no? Y refleja muy bien lo que es el ideal de la filosofía contra el que estaba luchando Nietzsche. Dice, eso es la filosofía, poner palabras incluso a las cosas para las cuales espontáneamente no las tenemos. Se necesita cierto coraje o trabajo. Hay que mirar a aquellos que pensaron en eso antes que nosotros un poco mejor, porque existen muchos grandes filósofos que trabajaron mucho antes que nosotros. Y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Que se necesita un esfuerzo
que ese esfuerzo tiene que reconocer los grandes hallazgos del saber previo, porque si no, no habría saber. El saber se va acumulando, hasta ahí no hay duda, ¿no? Y que la filosofía no es una cosa espontánea, sino es un trabajo de la razón. Dice, esto supone que se lea un poco, ¿no? Pero al final uno llega a dar palabras a las cosas que algunas veces nos dejan sin ellas. Y este es el ideal de la filosofía. El pensar que es distinto al de Nietzsche y el del arte y el de la belleza. El pensar que al final todo se puede explicar con palabras. Parece mentira que Huberman, que es un especialista en arte, diga esto, porque la pérdida de un ideal o de un ser querido no se puede traducir en palabras. Puede dar como resultado una creación de palabras, como un poema, la filosofía entera, lo que sea. Pero el agujero de la pérdida no se puede traducir en palabras. O sea que el ideal de la filosofía es que al final todo se pueda explicar, por decirlo de otro modo. Y es precisamente lo contrario de la tragedia griega. Que la tragedia griega es la obsesión con demostrar que hay cosas por encima del individuo, ¿no? Eh, eh, Escojamos el arquetipo de la tragedia griega, que es el Edipo de Sófocles. Bueno, Edipo recibe una profecía, ¿no? Y él intenta hacer todo lo posible para que esa profecía no se cumpla. Y al final, ¡pum!, se cumple, ¿no? O sea, la obsesión del saber trágico, de las tragedias, era señalar que había cosas por encima del individuo, cosas por encima de la razón, que el yo no lo puede controlar todo, ¿no? Por lo tanto, que las palabras no pueden explicarlo todo. Y es increíble como algo tan obvio, ¿no? Cuando se te muere alguien o cuando te pasa un trauma, las palabras no son suficientes. Es algo que es increíble que algo tan obvio en el fondo esté tan rechazado, tan reprimido. Yo entiendo el ideal de la filosofía y sin él no habría ciencia, pero simplemente lo esquematizo para señalar las diferencias con el arte y con el saber trágico, que tiene mucho que ver con la pérdida, con el agujero, con la muerte, ¿no? O sea, el ideal del saber normal o clásico o científico o humanístico es que al final todo se pueda explicar. Precisamente el arte, ¿no? Que este cuadro yo lo uso mucho. El arte va a marcar que no todo se puede explicar. Este es un cuadro de Magritte y que muestra muy bien todo esto, ¿no? Que uno espera ver el rostro en el reflejo del cuadro y se encuentra otra vez con la nuca, con el agujero de sentido, ¿no? Con lo que no se puede explicar, ¿no? O como decía Heráclito, que en eso era más sabio que filósofo, el oráculo no oculta ni revela la verdad, solo la insinúa, no la dice completamente, porque no se puede decir, no se puede decir directamente, ¿no? No se puede decir directamente, no se puede decir toda. Bueno,
Nietzsche va a ir en un poco en esa dirección contra su presente, contra la ilustración, contra el saber clásico, ¿no? Y por eso eh, el nacimiento de la tragedia, ese libro, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos rasgos esenciales de ese libro. Un momento que te voy a compartir pantalla. Bueno, algunas frases de Nietzsche para que entendamos un poco cuál era su idea de estética, de belleza y por lo tanto de saber trágico, ¿no? Dice Nietzsche, en este caso no es en el nacimiento de otra tragedia, es como en un texto previo, dice estética porque dispone la llamada antigüedad clásica desde la serie de antigüedades, con la exigencia y la intención de excavar un mundo ideal soterrado y contraponer el espejo de lo clásico eternamente válido a la actualidad. O sea, él quería usar ese ideal que ya se estaba formando en el romanticismo de la belleza griega para mostrar que en realidad la belleza griega era otra cosa, que tenía mucho más que ver con el saber trágico, con las tragedias, no con la supuesta belleza de sus esculturas, ¿no? Otra frase muy relevante del libro del nacimiento de la tragedia, ¿no? Que es fundacional en la historia de la estética. Solo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. Y bueno, precisamente el libro es un ataque también radical contra todo Platón, ¿no? Ese Platón que rechazaba a los artistas y que pensaba que el arte era simplemente el reino de las sombras, de lo falso, ¿no? Por eso muchas veces se ha dicho que Nietzsche es antiplatónico. Porque esta era la idea que se estaba construyendo en ese momento del ideal griego, del ideal de belleza, ¿no? Y, que es un libro también fundacional, Lo bello en el arte, de Winkelmann. Dice, la característica general y principal de las obras maestras griegas es una noble sencillez y una silenciosa grandeza, tanto en la exactitud como en la expresión. Así como en las profundidades el mar está siempre en calma por mucho que se agite en la superficie. Del mismo modo, la expresión en las figuras de los griegos muestra, pese a todas las pasiones, un alma grande y asentada. Pero ahí vemos como ese intento de remarcar el costado más de las proporciones y de la mesura y de la serenidad de las esculturas griegas que el costado de lo terrible, que es precisamente el ideal que se nos quedó de la belleza griega y es contra el cual intenta luchar Nietzsche, ¿no?
Pero claro, fijaros esta frase de Winkelmann, ¿no? Una noble sencillez y una silenciosa grandeza, tanto en la actitud como en la expresión, ¿no? Claro, si a lo mejor si Winkelmann hubiese visto que las esculturas eran así, a lo mejor no hubiese dicho esas grandes palabras, ¿no? Pero ese es el ideal que todos inconscientemente tenemos sobre la belleza clásica, cuando en realidad la belleza clásica, aunque es eso, no es solo eso. Y esto es lo que quiere señalar muy claramente Nietzsche. Es como si Nietzsche quisiese decir, esa belleza que habéis inventado es una, podríamos decirle a Winkelmann, esto que dices, aunque con palabras sabias y hermosas, es la belleza del Instagram, no es la belleza verdadera del arte griego. Estás modificando, cambiando el relato, que es lo que importa, en un punto, ¿no? Los relatos. Y Nietzsche les estaba diciendo a toda esta generación, ese no es el arte de verdad, no es el arte griego, esa no es la belleza, esa es la belleza que os habéis inventado, pero no es la belleza que está en las artes griegas, ¿no? Pero claro, uno puede ver que el Laoconte con los ojos de Winkelmann y decir, bueno, así como en las profundidades el mar está siempre en calma por mucho que se agite la superficie, del mismo modo la expresión en la figura de los griegos muestra, pese a todas las pasiones, un alma grande y asentada. Uno podría decir esto de esta escultura, pero quizás también podría decir lo contrario. Resalto mucho esta escultura porque la eligieron los propios románticos, los teóricos del arte, como paradigma del ideal griego. Quizás en esta escultura se ve más, no se ve tanto la calma, que sin duda hay proporción, hay armonía, pero se ve más la tensión que la simple armonía. Y tampoco está tan claro que la figura de los griegos muestre, aprecie todas las pasiones, un alma grande y asentada. Bueno, no lo tengo tan claro, ¿no? Uy, a ver si lo puedo mover. Espera que tengo muchas pantallitas abiertas y no consigo. No tengo tan claro que sea un rostro sereno. Quizás sí, pero también hay tragedia, hay tensión, hay dramatismo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. ¿Qué pensáis? ¿No os atrevéis a hacer ahí una apuesta? ¿Con quién estáis más? ¿Con Winkelmann? ¿Qué se ve más en este rostro? Sí, ¿no? Tensión y dramatismo. No se ve solo calma, se ve dolor, efectivamente. No, no solo se ve eh,
no solo se ve la calma, El flamenco, aunque se que puedas reducir otra vez el tamaño de la imagen. Y además la escultura está, es verdad que aunque esté anunciando la posibilidad de una muerte, tanto de los hijos como del padre, no es, hay cierta serenidad. Pero lo interesante no es que haya solo, no es una serenidad pasiva, hay una tensión, efectivamente, hay un dramatismo. Lo que pasa es que nos hemos quedado en el ideal este de las figuras bellas, ¿no? De las esculturas más reproducidas del arte griego. Y se nos ha quedado la idea de que lo clásico es como lo apacible. Y contra esa idea es contra la que estaba luchando Nietzsche. Fijaros lo que sigue diciendo Winkelmann. Eso trasunta el rostro, y no solo de este, en medio del más violento dolor, el sufrimiento que aparece en todos los músculos y fibras del cuerpo, y que en el bajo vientre contraído se experimenta tan intensamente que uno mismo parece sentirlo. No se exterioriza, sin embargo, mediante ira alguna en el rostro y en toda la actitud. No lanza un aullido terrible, tal como Virgilio lo cantó en su Laoconte. La abertura de la boca no lo permitiría. Más bien parece un suspiro angustiado, como lo describe Sadolet. El dolor del cuerpo y la grandeza del alma han sido distribuidos con igual fuerza a través de toda la composición y la figura, y en cierta medida han sido equilibrados. Tiene algo de razón. Es cierto que en esta composición absolutamente magistral, el equilibrio juega un rol esencial, pero es el equilibrio de la tensión, no es el equilibrio de lo apacible, de las cuatro estaciones de Vivaldi. No es ese equilibrio. Y Laoconte está apuntando a otro equilibrio. Pero sin embargo, lo que se nos ha quedado es esta imagen idealizada en el peor sentido de suavizada del clasicismo, del arte clásico y por ende de la belleza. El arte clásico nunca fue apacible. Lo clásico nunca ha sido apacible. No sé muy bien en qué momento se trastocó, se pervirtió todo esto. Pero precisamente era contra lo que estaba luchando Nietzsche, ¿no? Es verdad que no hay un grito de dolor, pero igual que Winkelmann expresa todo eso, se podría haber escrito un texto en un punto casi contrario al de Winkelmann, ¿no? Y es muy interesante como ese carácter de tensión, de drama, de tragedia, es lo que va a recorrer toda la historia de la escultura y de la pintura, ¿no? Fijaros en el rostro de ese padre griego
y en los otros rostros de Jesucristo. Son un poco más intensos, más dramáticos los de Jesucristo. Bueno, un poco más. Pero uno podría plantear que ya estaba el dolor como hilo rojo en todas las esculturas. Sin duda, los que hicieron las esculturas de Jesucristo se basarían en el Laoconte, ¿no? Más que en Jesucristo, claro. Eh, es verdad que en las esculturas del cristianismo se fuerza más el costado del dolor, se expone más y hay más pasión por la proporción en las esculturas griegas. Eso es verdad. Eso es cierto, porque ellos inventaron el concepto de belleza igual a proporción. Pero lo que estaba diciendo Nietzsche también es que belleza igual a tragedia, muerte. Están los dos costados. A ver, que voy a mover un poco para poder leer. Yo creo que la serenidad, a ver qué voy a poner. La serenidad la otorga el color blanco. Es probable. Pero no el cuerpo ni el rostro, que solo transmite tensión y dramatismo. Es probable que que esta escultura no se sabe de qué color era, a lo mejor era así, pero es verdad que quizás lo que transmite más serenidad es el blanco. Es probable, ¿no? Pero todos los demás elementos de la composición no transmiten solo eso. Lo interesante es que inclusive si el artista hubiese diseñado ese color, que es probable que en este caso sí, lo interesante es la combinación, ¿no? Pero es un buen señalamiento, esto que dice Ana. Pero lo interesante, yo insisto, es la combinación de la serenidad del blanco con la tensión del cuerpo. Ahí sí que estaría yo más de acuerdo. Totalmente. Estaría más de acuerdo. ¿Ves? Por eso el arte es democrático. Acabamos de descubrir, yo no había pensado en el color, puede parecer una obviedad, pero a veces lo más obvio se esconde. O sea que, gracias. En la civilización, en la mirada, Mary Bird explica cómo la idea de belleza se configura y se construye, sí, completamente. Eso está clarísimo. Y el ejemplo que estamos viendo del ideal griego es otro ejemplo perfecto. Lo que yo quiero reivindicar es, por un lado, reconocer esto que está señalando Juana, pero a la vez sin que una cosa no borre la otra. Reconocer el poder de la belleza y el carácter objetivo trascendente de la belleza, las dos cosas. Cuando la belleza combina la proporción y la tragedia. Exacto. No, no, si le cambiamos los colores desaparecería eh, completamente la serenidad. Pero bueno, más allá de discutir la verdad o no, la historicidad de la obra, lo interesante es que analicemos esto que estamos analizando. O sea, ¿por qué Winkelmann puede decir eso y tiene parte de razón? ¿Y en qué se podría decir otra cosa? Y también tendríamos parte de razón en decir lo contrario. O sea, que Nietzsche tendría razón, ¿no? Porque, no sé, la serpiente esta no puedo, no.
La serpiente esta no transmite mucha serenidad. Por supuesto, no es lo mismo. Y aquí se ve bien que es otro tipo de relación entre proporción, simetría, tensión, dramatismo. Por supuesto, aunque hay una relación entre Laoconte, Cristo y Edvard Munch, que es el mismo gesto de dolor se mantiene en la historia de la humanidad, las combinaciones entre proporción y disimetría son distintas, ¿no? Quizás en uno prima más la proporción y en otro prima un poco más lo disimétrico, la tensión, quizás, pero lo interesante es la combinación de esos dos elementos. No puede haber una cosa sin la otra. No puede haber una cosa sin la otra. Y por supuesto, como alguien señaló el otro día que vimos este cuadro, hay mucha proporción en este cuadro. En el fondo, todos esos trazos de color se parecen mucho al movimiento que está proponiendo también la Boconte. Esos cuerpos absolutamente tensionados, son como las líneas de color, ¿no? En tensión. Lo que sí igual es el gesto de dolor, lo trágico. O si queremos ser menos dramáticos, el agujero de la boca, el vacío, el enigma, la tensión entre el conflicto, entre proporción y desproporción, entre serenidad y tensión, entre muerte y vida, ¿no? Esto es lo que se mantiene, lo que me parece más interesante de remarcar, ¿no? Nunca nos olvidemos que el ideal clásico quizás es mucho más nietzscheano de esta tensión, ¿no? En esta versión eh, más light de revista que a veces se nos ha quedado. Esto pasa exactamente igual en música, ¿eh? Si uno escucha, no es lo mismo escuchar las primeras obras de Mozart que los últimos cuartetos de Beethoven. Inclusive lo último de Mozart y lo primero de Mozart. O al padre de toda la música clásica, Bach, ¿no? En Bach hay una tensión absolutamente salvaje. Se parece mucho a la Conte, Bach. Pero también hay muchísima armonía. Es como el equilibrio. Bueno, es como el yin y el yang, ¿no? Las dos cosas a la vez. Claro, aquí, por ejemplo, este cuadro que es de Bacon, que ya es más cercano a nosotros en tiempo histórico, quizás no en tiempo subjetivo. Uno pues se puede sentir más cercano a la belleza de Laoconte y está muy bien, y otro sentirse más cercano a la belleza de Munch y está muy bien, o otro sentirse más cercano a la belleza que plantea Bacon y está muy bien. Pero lo que nos interesa a nosotros es identificar constantes, patrones. Claro, eso que dice Ana, totalmente. Y es así. Y lo interesante es esa tensión, ese conflicto entre dos cosas. Pero ¿por qué creéis que las películas, muchas acaban bien? Precisamente por esto que estamos discutiendo y está señalando a Ana.
porque la vida no acaba bien. Entonces tiene que haber una tensión entre lo que acaba bien y lo que acaba mal. La gracia es la tensión. No porque la película sea muy ingenuas y nos quieran satisfacer, que también, la mayoría, sino porque el final feliz hay que ponerlo en tensión con nuestro final no feliz. No hay que leerlo solo en relación a la propia película, porque la película se lee en relación a uno, no al objeto en sí, únicamente. En esto no somos formalistas únicamente, aunque sin la forma no hay película, pero lo importante es la tensión, ¿no? Como dice Ana del cuadro de Munch, que lo mismo se podría decir del de Bacon. Ya es otro tipo de tensión donde prima más la disarmonía, quizás, pero el conflicto, la tensión está. Y luego ya será una cuestión de gustos, si uno es más clásico o más moderno. Ahí sí que no nos podemos meter en los gustos de cada uno, ahí sí que no. Cada uno disfrutará de lo que disfrute, pero en el fondo, si uno ve más allá de lo que hay, son casi la misma obra, todas estas. Inclusive Jesucristo, las esculturas de Jesucristo, son casi la misma, ¿no? El mismo libro. Eh, y hablando de eso del grito como constante universal, también a mí siempre pues, no he leído nunca nada de esto, tampoco lo he investigado, pero me parece interesante o curioso, no lo he investigado, lo digo ya, que los niños nazcamos con un grito, ¿no? Y no es un grito problemático, ¿no? La vida empieza con un grito. Y no sé, casualidad, pues no lo sé. A lo mejor sí, es casualidad, pero los bebés gritan. Y de hecho, si no gritan, el médico se preocupa y dice, bueno, no sé, hay que ver, ¿no? Creo, no soy médico y yo os digo que esto no lo he investigado, pero el bebé grita al salir. Si hay algún médico en la sala, que por favor corrobore o contradiga esta intuición. Mientras esperamos que el médico de la sala llegue, os voy a compartir eso que antes de seguir un poco más con Nietzsche, os voy a compartir el saber trágico, os voy a compartir eso que estaba buscando yo ayer, pero que ahora viene mejor, de Manolo Sanlúcar, ¿no? El guitarrista flamenco, y lo que dice en relación al flamenco. Ya veremos qué es lo que podría decir Nietzsche en relación a la tragedia griega, ¿no? Entonces, un momento que lo voy a poner. Justo. explique en música perfectamente escrita, a través de la música no lo explica todo. Porque Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, lo voy a poner otra vez.
El grito al nacer es para expandir los pulmones, expulsando posibles restos de líquido amniótico y mucosidad. Bueno, es una explicación muy fenomenológica, pero bueno, vale. Sí, sí, perfecto. Y te lo voy a metaforizar, ya que me das la oportunidad. Entonces hay una inadecuación entre la realidad antes de nacer y la realidad posterior de nacer. ¿Se podría decir así o es una exageración? Exacto. El feto vive bien en el líquido amniótico. Y sin embargo, la realidad es como un choque, voy a decirlo mal, ¿no? Un choque trágico. Es como, ¡pum! Ahora me tengo que adaptar a otra cosa. Bueno, interesante, interesante esa explicación médica. Ya sabemos que es un choque. Hay algo que no encaja. Está bien. Y de ahí, pues ahora tiene mucho más sentido escuchar lo que dice Sanlúcar sobre el ay, sobre el grito. Muy interesante. No sabía yo la explicación concreta de expulsar algo. Porque claro, cambia los medios, ¿no? El medio antes de nacer es distinto al medio, al contexto después de nacer. Interesante. Estamos dando la razón a Heidegger médicamente, que el ser humano es un ser arrojado ahí, un inadaptado. Se tiene que adaptar, volver a adaptar. La vida es un volverse a adaptar. Qué castigo divino, volverse a adaptar cada vez. Muy interesante lo que señalas. No, me da la razón, quiero que lo sepas. Aunque lo estés diciendo como si fuese una cosa aséptica, una descripción. Yo siempre he sido muy fanático de las escenas de nacimiento de las películas. Quizás por mi pasión por el flamenco, no lo sé. Eh, Quizás debería hacer un curso sobre las escenas del nacimiento. No, no, pero es que está muy interesante. Además, vemos cómo está vinculado la ciencia médica con la ciencia subjetiva. Hay algo ahí en paralelo. Hay algo ahí que se toca. Pero bueno, es que siempre me parece curioso, interesante, aunque nunca lo he investigado, esa es la verdad, porque ¿no? El grito del, del niño al nacer. Intuía que era por algo que eso que decías, pero obviamente no tenía ni idea de los datos concretos, ¿no? O sea que muchas gracias. Entre el amor de Antonio y y el líquido de Silvana, me voy yo trastocado también, que esa es la función del arte, trastocar.
Bueno, entonces pongo el flamenco, ¿no? O si alguien quiere sumar algo. Bueno, quedémonos con lo que ha dicho Silvana para escuchar esto de Manolo Sanlúcar. El flamenco, aunque se explique en música, Espera, espera. el flamenco, aunque se explique en música perfectamente escrita, a través de la música no lo explica todo. Porque el flamenco nace de un pueblo que tiene unas condiciones de vida particulares. Por eso el pueblo andaluz, cada vez que canta, dice ay, porque toda su historia es un ay. Tú ves a una mujer andaluza y ves cómo se está recreando en su hijo, en su niño, que va a salir a la calle guapísimo y va a salir está lleno de salud. Y tú ves a esa madre que está diciendo, ay, mi hijo de mi alma, ay, qué dolor de mi niño. Qué dolor de mi niño, y el niño se va para la calle, que es el más guapo del mundo, el más feo. ¿Por qué? Porque tiene ya concebido que el sentir profundo de las cosas, comprende, duele. El sentir profundo de las cosas duele. Y entonces nosotros tenemos el ay en la boca, permanentemente. Y por eso, cuando se empieza a cantar, nada más a entonar, se empieza diciendo ay. Y es la única cultura musical del universo que canta cuando llora. Desde el llanto le hace cantar. Esas son las cuestiones. Bueno, pues si esto no se sabe, el que quiera hacer flamenco no puede tener conciencia de lo que está haciendo. Tienen que venir a Andalucía, que tienen que juntarse con los andaluces para poder comprender qué es aquel sabor que tiene el flamenco y aquel espíritu que tiene el flamenco, que no se puede llevar a una partitura. A la partitura se puede llevar las notas musicales, pero no se puede llevar el misterio que esas notas tienen. Sí, es que dentro de la idiosincrasia, de la filosofía del flamenco, un guitarrista cuando hace una falseta, su ilusión y a lo que aspira es que al final de esa falseta le dé un ole. Si tú no provocas un ole al final de la falseta, algo raro está pasando ahí. Es que la falseta no vale o no tiene fuerza. Igual pasa con el cante, igual pasa con el baile. En la guitarra se llama falseta, en el baile se llama una patada y en el cante pues un cante o una letra. Nuevamente empiezas expresando algo, eso va adquiriendo tensión y la tensión llega a un punto en que explota y ahí se supone que se produce el ole. Si eso no sucede, el artista se siente como medio mosqueado, ¿no? Si tú después de esa actuación ves que no sucede nada, hay como una necesidad urgente del ole, como una necesidad de que te ratifiquen de que eso está bien, sino como que te vienes abajo. También siempre hay mucha urgencia en la comunicación, no es como en cualquier otra música que tú haces todo un concierto y esperas que al final te aplaudan, ¿no? El flamenco necesitamos, quizás sea complejo, miedo, no sé, pero necesitamos de ese ole para sentirnos seguros. Bueno, hasta aquí, ¿no? Pero veis cómo está, lo dice muy bien Manolo Sanlúcar, ¿no? Paco Lucía habla más de la relación entre el sujeto y el objeto, entre la obra y el espectador, pero Sanlúcar lo plantea muy bien, ¿no? Y como es verdad que el flamenco tiene algo de ese carácter trágico muy evidente, ¿no? Y, y está muy bien cuando Sanlúcar dice que la música no se puede escribir del todo. Se puede poner en las notas una parte,
Pero el misterio, quizás, lo que más importa, el vacío, eso no se puede terminar de escribir, no se pueden poner palabras, no se pueden poner palabras a- al objeto artístico. No se pueden poner, se pueden poner muchas palabras, pero no se puede reducir el objeto artístico, traducir el objeto artístico en palabras. No se puede explicar completamente con palabras, porque no funciona así y no es su objetivo. Bueno, el otro grito que vimos, ¿no? Ayer, el grito del padrino, ya vemos que es un gesto que forma parte de la historia del hombre y del arte, ¿no? El grito. Y eso es un poco lo que estaba reivindicando Nietzsche, el saber trágico. Voy a leer algunas frases de Nietzsche y luego conversamos. Dice, bajo la magia de lo dionisiaco, no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada, se celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Otra hipótesis hermosa, ¿no? Quizás el arte es el duelo por ese hijo perdido, el hombre. Una hipótesis muy nietzscheana, muy hermosa. En el griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia. Por eso mismo inventó la tragedia griega. Y por eso mismo el hombre del siglo XXI inventó a Bad Bunny, ¿no? Obviamente esto es un chiste malo. No es indigno del más grande de los héroes en el anhelar seguir viviendo, aunque sea como jornalero. En el estadio apolíneo, la voluntad desea con tanto ímpetu esta existencia. El hombre homérico se siente tan identificado con ella que incluso el lamento se convierte en un canto de alabanza de la misma. Y esto lo vamos a retomar con Freud. Como la obra de arte es un lamento, una reconciliación. Ahora solo voy a leer frases para luego comentar, que conversemos un poco y si no, mañana seguimos con esta idea nietzscheana. La existencia bajo el luminoso resplandor solar de tales dioses es sentida como lo apetecible de suyo, y el auténtico dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de la existencia. Voy a leer estos 4 puntos y me voy a parar aquí para, si queréis conversar y si no, quedarse con esta idea fuerte. El conocimiento trágico como madre del arte. Todo perdura por el placer cuyo medio es la ilusión. La apariencia hace posible la existencia empírica. Los que son verdaderamente son solo el dolor y la contradicción. Esta hipótesis solo funciona en el arte y en el psicoanálisis. Bueno, quizás en la medicina también. Nuestro dolor y nuestra contradicción es el dolor primordial y la contradicción primordial rotos por la representación. La terrible fuerza artística del mundo tiene su análogo en el terrible dolor primordial. Acabo con esta, mejor. El griego conoció y sintió los errores y espantos de la existencia. Para poder vivir, tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos, ¿no? Como es una interpretación de la religión que luego tomará
Marx y Feuerbach, ¿no? Pero que también vale para el arte, ¿no? Que no es otra idea, de nuevo, insistimos, como el arte como catarsis, como tratamiento ante lo que falta, ante una pérdida. En este caso, mucho más estructural, mucho más invisible. O sea que mi idea es como dejar aquí planteado como que con Nietzsche en realidad Nietzsche intenta darle la vuelta a ese ideal que ya se estableció del arte apacible, bonito en el peor sentido. No, Nietzsche intentó reivindicar que el arte clásico es un arte trágico y que todo arte es trágico. En esa tensión que hemos visto, ¿no? Entre armonía, disarmonía, proporción, dolor, pero que nunca borra el costado del enigma, del dolor, del vacío, ¿no? Porque es la materia prima del arte, la contradicción. Es un poco lo que decía Sanlúcar también, ¿no? Voy a parar aquí. No sé si alguien quiere señalar o ubicar algo. Ya os digo que mañana vamos a ver un poquito más de estas ideas con otros ejemplos de arte. Estas ideas nietzscheanas, vinculadas a la pérdida, al duelo. Pero bueno, eso, la idea de que el libro de Nietzsche es contra su presente, intentando cambiar la idea del pasado, estaba intentando cambiar el presente, ¿no? Señalando que ese tipo de arte apacible no era tal, que el arte griego era un arte trágico. Esto es lo que ya sabía Platón, por eso quería expulsar a los artistas. Bueno, pero es un arte, y lo veremos un poco mañana, un arte trágico alegre. Y vamos a intentar discernir en qué sentido lo trágico puede ser alegre. Espera que no estoy viendo el chat. A ver. A ver un momento que no consigo ver el chat. Ahora no habéis escrito. Me habéis dejado en soledad trágica. No hay nada más trágico que hablar al negro, al vacío. No por vuestra culpa, sino porque no se puede poner los vídeos. Yo estoy dando una charla, estamos conversando, pero estoy yo aquí enfrentándome al negro. Está bien. La soledad es intransferible, es una putada. No se puede, no se puede guardar la soledad. Se puede hacer una catarsis, eso sí. Y cada vez que vemos una obra de arte, aunque no lo sepamos, estamos haciendo una fiesta catárquica, no un entretenimiento. Bueno, y en el caso de Antonio, que debe ser una persona especial, cada vez que da una clase, ¿no? Con esas preguntas.
Bueno, pues nos quedamos en silencio, en vacío, en negro, y mañana seguimos un poco con estas ideas y con el costado alegre, dionisíaco de lo trágico. Pues lo dejamos aquí entonces, para mañana nuestro último día de esta semana. Bueno, muchas gracias a todos por los que habéis intervenido y a los que no también, claro. Mañana seguimos y nos vemos. Bueno, vosotros me veis a mí, yo veo al negro. Un saludo. Chao. Gracias, hasta mañana.